En la Argentina, solo el 50% de los alumnos termina la escolaridad obligatoria. Quienes lo hacen salen de la escuela con problemas de lectoescritura y sin las habilidades o los conocimientos básicos para ingresar a un mercado laboral contraído que ofrece pocas oportunidades. Y los docentes, mal formados, mal pagos, han desatendido la función primordial de enseñar, exigir y evaluar. En suma, en nuestro sistema educativo se aprende poco y lo que se aprende no es lo que requiere el mundo contemporáneo. A este acuerdo implícito en el que el alumno hace que aprende y el docente hace que enseña, Guillermina Tiramonti, experta en educación e investigadora de larga trayectoria, lo ha denominado el gran simulacro. También denuncian el desarrollo de una pedagogía de la compasión que desentiende el aprendizaje de los alumnos, el menosprecio por las exigencias y evaluaciones y el abandono de toda idea de cambio. Como en algún momento tuvimos un sistema educativo realmente modelo para América Latina, creemos que lo que hay que recuperar es esa escuela. Y no podemos querer recuperar ese lugar en América Latina, pero para eso tenemos que cambiar la escuela. Bueno, esto que les estoy leyendo no es un pensamiento que le corresponda a la persona con la que vamos a dialogar ahora, pero estoy segura que lo va a compartir, porque, bueno, hemos leído algunos artículos, algunas opiniones que van en ese camino. Tenemos en línea a la doctora Paola Scarinci de Del Bosco, es la reciente electa presidenta de la Academia Nacional de Educación, es doctora en filosofía y profesora de la Universidad Austral y de la UCA. Realmente ha hecho ahora y hace tiempo, viene haciendo un análisis muy interesante de lo que le viene ocurriendo a la educación argentina, que entendemos muchos que está en crisis hace varias décadas, ¿no? Aquellos que ya tenemos unos cuantos años y recordamos lo que nosotros recibimos en la escuela y lo que vamos viendo, lo que reciben nuestros hijos y nietos, bueno, nos damos cuenta que hay un cambio muy estrepitoso. La voy a saludar primero a la doctora del Bosco, agradecerle muchísimo porque inmediatamente a nuestra requisitoria aceptó tener una charla con nosotros. Doctora, muy buenas tardes, Lucy Pisni la saluda, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Gracias por la invitación. No, la verdad que es un tema que preocupa y mucho. Vemos una decadencia en la educación que, bueno, podemos encontrarle por allí alguna causa, pero no somos estudiosos, investigadores del tema como lo son ustedes, por eso nos interesa escucharlos. Bueno. ¿Qué es lo que nos ha pasado, doctora, para que en 4 o 5 décadas tengamos una caída tan estrepitosa como decía recién? A ver, yo sé que hay mucho diagnóstico sobre el tema, sobre todo por parte de las personas que recibieron una educación esmerada y recalco acá, en escuela de gestión pública. Claro. Y que sin embargo tenían un nivel alto, tanto que Argentina representaba en el contexto de Latinoamérica realmente un lugar especial, propicio para la cultura y la educación. Y muchos, yo por ahí no vivía todavía acá en la Argentina, pero muchos dicen que ha empezado esta decadencia y que sigue a lo largo del tiempo, con lo cual, según dicen los expertos, ya no se habla de crisis sino de decadencia. Uh-huh. Hay números que lo subrayan, pero yo me quiero diferenciar un poco, no porque sepa más que ellos, ¿no?, sino porque me sitúo desde el punto de vista de la docente. Yo soy, lo que me constituye profesionalmente es la docencia, entonces las personas que nos dedicamos a la docencia, es verdad que necesitamos saber cómo es la situación, por un lado, pero por otro lado también necesitamos saber qué se puede seguir haciendo, porque claro, el diagnóstico catastrófico en el cual todos nos encontramos en un coro de lamentos, la verdad tiene el efecto de frustrar y paralizar, ¿no? Si pensamos todo debe ser,
perdón, digo esto porque el otro día en un viaje en un taxi, el chofer estaba convencido de tener la absoluta verdad, y la verdad era que nadie dice la verdad, que todo es un desastre, que nada se puede hacer, todos son corruptos, etcétera, etcétera. Bajé del taxi en un estado de disgusto profundo, porque él me planteó un mundo que no se puede mejorar. Claro, y un pesimismo total. Claro, no hay espacio para la esperanza. ¿De dónde saca uno la energía para seguir actuando? Entonces, como la educación es una cuestión absolutamente necesaria, porque la nueva generación sale sin saber nada del mundo, y le toca a la generación anterior, a las generaciones anteriores, abrirles un espacio en el mundo, diría, para decirlo así metafóricamente, explicarles a estos nuevos chicos qué cosa salió bien, qué cosa salió mal, qué cosa vale la pena recordar, pensar, cuáles verdades hemos alcanzado, qué cosas todavía nos significan cuestionamientos, preguntas o la imposibilidad de responder. Esta es nuestra tarea, y por más que haya decadencia, crisis, etcétera, lo vamos a tener que seguir haciendo. Así que me parece que el acento, por lo menos según mi modo de ver las cosas, hay que ponerlo en lo que sí se puede hacer. Claro. Puede ser que hagan falta algunas transformaciones así estructurales, me superan, pero sí voy a repetir una frase de Guillermo Jaime Echeverri, que acaba de terminar su periodo doble periodo como presidente de la Academia, que en un texto que es la continuación de la tragedia educativa, 20 años después, y esto se titula La tragedia continúa, así que estamos en esa idea, dice que ningún sistema educativo es mejor que sus docentes. Con lo cual, daría la impresión de que para mejorar las cosas hay que mirar a los institutos de formación docente, reforzarlos, ponerles algún tipo de exigencia que los haga un poquito más, semejantes. Más formados. No solamente eso, sino que me dijeron, algunos dicen 1.500, otros me dijeron 1.300, porque algunos son dobles, bueno, en fin, el número no lo digo con exactitud, pero más de 1.000 seguro. En algunos la exigencia es mucho mayor que en otros, y los resultados, por lo tanto, serán muy diferentes. Entonces habría que hacer un monitoreo que garantice que todos ofrezcan a las personas que se van a dedicar a la docencia contenidos, entrenamientos, habilidades, etcétera, acordes a la importancia de la tarea que van a desarrollar. ¿Es verdad que los docentes se resisten bastante a una evaluación permanente, así como a la participación de alumnos en las evaluaciones internacionales? Hay ya instalados algunos segmentos de evaluación, tanto de los docentes como de los alumnos. Algunos son del país, no son externos. Por ejemplo, Aprender es una iniciativa de Argentina, no viene de afuera. PISA, en cambio, es una prueba internacional. Hay un poco de resistencia porque no siempre se comparten los criterios y porque hay un temor a quedar, digamos, estigmatizado por un resultado negativo. Yo creo que habría que invertir los términos y ponerlo como algo aspiracional, es decir, aspiramos a mejorar los resultados. Sería como, no sé cómo decir, estoy tratando de imaginármelo desde el punto de vista psicológico, mostrarle a uno dónde puede llegar, digamos, ¿no? Estimularlo para que pueda llegar ahí, no tanto mostrarle fracaso, ausencia, deficiencia. Quizás es la manera de presentar estas eventuales pruebas de evaluación que puede modificarse para que resulten un incentivo, para que resulten algo que estimula, tanto que se sabe que una persona que corre con otras corre más, ¿no? Entonces, por ahí si se transforma en una, sí, no sé cómo decir, en una meta que a uno le da ganas de alcanzar, podría ser que se venza algo de la resistencia. Yo leí hace un ratito, doctora, ayer encontré por casualidad una nota en un diario de la investigadora Guillermina Tiramonti, quizás usted la conoce. Sí, la conozco. Ella habla de que nuestro sistema educativo es un gran simulacro, donde se aprende poco, lo que se aprende no alcanza para salir al mundo, que el alumno hace como que aprende y el docente hace como que enseña. ¿Usted está de acuerdo con eso?
Yo creo que Guillermina Tremonti tiene una enorme experiencia, por eso lo que dice no lo dice livianamente. Entonces no me atrevo a ir en contra de lo que ella dice, y por eso subrayo más bien el otro aspecto. ¿Sí? Si es así, yo parto de ahí, de este diagnóstico, para modificarlo, para ver si lo que yo le transmito a los alumnos es de un volumen tan enorme que no doy abasto. Entonces lo que tengo que hacer es fraccionar. Por ejemplo, yo en un periodo enseñé historia en la escuela italiana Cristoforo Colombo de Buenos Aires, porque la ley italiana prevé que el que enseña historia de la filosofía también enseña historia. Me di cuenta que aprendieran toda la historia de los distintos periodos que les toca cada año era complicado. Entonces elegí un tema, es decir, le di un marco general de fechas y nombres, y después un tema para que lo vieran un poco más a fondo. Y generalmente, no todos, quiero ser acá absolutamente sincera, generalmente cuando había una inmersión un poco más en profundidad de un tema, a muchos se les destapaba el interés por otros temas. Quizás este podría ser el camino, dado que el volumen de los conocimientos va aumentando de generación en generación, es necesario sintetizar y por ahí elegir algún tema particularmente importante para verlo más en profundidad y desarrollar ahí algún hábito de investigación, algún hábito de fijación o de utilización de los contenidos que después se pueda también transferir a otros aspectos. Claro, eso es muy interesante lo que plantea, porque hay que reconocer que el contenido de las currículos son ya muy viejos, a los chicos los aburre, no los atrae, y además no todos los chicos tienen el mismo interés en determinadas cosas. Entonces poder encontrarles la beta, ¿no? ¿Qué les interesa? ¿Por dónde se pueden desarrollar mejor? Y me parece que ese es el camino también para que cada uno encuentre sus propias virtudes y incluso vaya encaminándose hacia un futuro profesional, hacia una vocación. Sí, yo añadiría a esto que está muy bien dicho, lo siguiente: se pasó también por el experimento, la modificación, sobre todo de secundario, en eso que se llamó polimodal, que también era un intento de ir hacia los intereses específicos de cada chico, es decir, ver más de cerca, hacer como que algo que era de su preferencia lo atrajera más, y el resultado no fue muy bueno. Primero porque nosotros en el mundo necesitamos nociones básicas de todo, quiere decir que el secundario es un paso más respecto al primario, pero abre una serie de panoramas con un mínimo de conocimiento. No es que uno, si le gusta, pongamos, el ejemplo que di antes, la historia, tiene que abandonar la matemática y la química. No, obviamente que entonces no. Tiene que tener una serie de nociones que lo vayan orientando. Después, el salto hacia la propia preferencia se entiende que es posterior. Con el polimodal descubrimos, primero, que no está dicho que los chicos eligieran según su mayor preferencia o capacidad. Muchas veces lo hacían porque iban los amigos o las amigas. Claro. Así que esa división no funcionó tan bien como la había pensado el que tuvo la idea de cambiar el secundario. Después sabíamos que no había funcionado en España, así que era muy difícil pensar que aquí sí iba a funcionar. Era un abandono precoz del conocimiento general para ir a uno particular. Sin embargo, dentro del contexto de una formación general de los distintos aspectos de la realidad, cabe también la posibilidad de alguna parte, algún tema o algún sesgo que dependiera de la preferencia de los chicos y las chicas, para que tuvieran ahí un poco más de impulso para el conocimiento. Pero lo más difícil, añado esto y sé que el tiempo de la radio... No hay problema. Si usted tiene un ratito más, lo usamos. Sí. Creo que lo más difícil es cómo vas hacia el interés de los que tenés adelante. ¿Por qué? Primero, porque el docente no es más la única fuente de conocimiento, como debe haber sido y como quizás es todavía en zonas muy periféricas, que habla porque es el que sabe y los demás no saben. Hoy día con teléfonos, Google, con redes, etcétera, hay un acceso, diría, poco diferenciado a muchos conocimientos, sin el criterio de elección que le permita ver cuáles son atendibles y cuáles no. Esto por supuesto lo pongo en la parte de descuento. Sin embargo, hay como muchas voces.
Entonces, ¿cómo hace el docente, cómo hace la docente para captar la atención del chico? ¿Cómo hace si este está frente a una oferta de conocimientos muchas veces más fácil y más colorida que lo que uno ofrece en clase? Porque, bueno, qué sé yo, porque tienen recursos de sonido, colores y movimiento que nosotros no tenemos, por más que nos movamos mucho. Claro. Entonces, se me ocurrió una propuesta. La pruebo con ustedes y vamos a ver después si se puede aplicar. A ver. La propuesta sería la siguiente. Si en un chico de primaria el interés está garantizado porque le gusta todo del mundo, basta que el que se lo presente sepa algo, ya el chico escucha, mira, experimenta, ¿no? Están con los ojos, oídos y manos abiertas para ir hacia el mundo. Eso va disminuyendo entre los 11, 12 años, 13, y ahí hay como un replegarse del interés del chico, del mundo a ellos mismos, ellos y ellas, por supuesto, sí, y a su aceptación por parte de los pares. Esos serían como los dos núcleos de interés de un chico alrededor de la pubertad y el comienzo de la adolescencia. Sí. ¿Quién soy yo? ¿Sirvo para algo? Y después ¿cómo me ven? ¿Cómo me ven? Así que yo así lo traduje como en términos filosóficos diciendo que les preocupa su propio ser y su poder, cuánto me escuchan los padres. Entonces, si es así, la persona adulta, que es la que educa, tiene una gran ventaja, porque sabe ya un poco quién es y si los demás la aceptan y en qué sentido. Así que partimos con esta ventaja que la ponemos a disposición del otro, acercándonos a esos puntos que le interesan, lo cual significa conocer temas de temperamento, por ejemplo. Ahora está muy en boga lo de las distintas inteligencias, ver cómo, si la inteligencia es más, no sé cómo decir, más centrada en las relaciones interpersonales o más centrada en las cuestiones, digamos, más conceptuales, en fin, o lingüísticas, acercarnos a cada uno como un mínimo de conocimiento para tantear este espacio propio. Lo podemos hacer en las clases muy numerosas, lo tendremos que hacer qué sé yo, un poco a la vez, ¿no? Claro. No sé, estoy pensando uno por clase, pero poco a poco se sepa nuestro interés por ellos y también nuestra capacidad de acercarles a ellos alguna herramienta de análisis de su propio modo de ser. Y el segundo aspecto es garantizar una justicia dentro del aula que implique que no haya ninguna forma de violencia ni de exclusión ni de señalamiento, ni sí, todo lo que sea injusto, ¿no? Eso nos toca a nosotros. También, si podemos, ayudar a los chicos y a las chicas a que no dependan tanto de las redes sociales, claro, a liberarlos de lo que puede ser una dependencia, digamos, incómoda y destructiva, ¿no? Porque algunos de ellos quieren ser aceptados y están dispuestos a cualquier locura para que una foto de ellos o un video reciba, qué sé yo, likes o lo que fuera, aun cuando esto los ponga en una situación contraria a sus principios y a sus intereses. Tal cual. Bueno, y también en el aula un poco de exigencia, ¿no? ¿Cómo no? Y acá viene la segunda parte. Entonces nos acercamos a ellos, a sus intereses. Pero del lado nuestro, creo que son dos los puntos de fuerza. Uno, saber lo que vamos a enseñar. Una preparación constante, porque el que sabe poco no puede exigir. El que sabe mucho sabe qué le falta al otro, dónde tiene que insistir, ¿no? Cuáles son los elementos centrales de un tema para que esos sean justamente el objeto de la exigencia, no renunciable. Eso por un lado. Y por otro lado, que revise continuamente y por lo tanto que siga estudiando, porque lo que enseña debe apasionarlo. Sino que no lo haga, lo digo así directamente. Qué importante eso, ¿no? Seguir con vocación. Más de una vez se ha dicho, no sé si es tal cual, pero el cambio que hubo desde cuando el maestro era el docente por vocación a ser el trabajador de la educación, ¿no? Sí. No sé si influye, pero da la sensación que sí. Por último, le pregunto, así la libero, sé que está ocupada,
¿Le parece que fue un error de alguna manera federalizar la educación, es decir, que cada provincia se haga cargo, más allá de que existe un Consejo Federal, que no debiera haber un manejo un poco más centralizado y más igualitario en todas las provincias? Yo no me atrevo a decir que fue un error, sí veo cuáles derivaciones indeseadas produjo, ¿no? No sé si la intención era mayor autonomía a cada provincia, porque esto es un país federal, que eso, digamos, era casi el símbolo de la condición de país federal, el hecho de que hubiese mayor autonomía. Pero sí es verdad que hay una derivación que se da por múltiples motivos. Algunos pueden ser motivos presupuestarios, por ejemplo, que lo que se le ofrece a lo que se dedica a la docencia es un sueldo, digamos, no tan atractivo para personas que creen tener una capacidad mayor y entonces se dedican, lo encuentra como un modo fácil y rápido de conseguir trabajo. En este caso es difícil después inyectarle la pasión necesaria para hacerlo bien. Entonces no digo que sea solo una cuestión de plata, pero capaz que también hay algo en ese aspecto. Así que por un lado, esta descentralización puede producir algunos efectos indeseados por manejo no óptimo de los presupuestos en educación de las distintas provincias, que habría que ver, ¿no? Como no se puede ver de forma centralizada, quizás haya que poner algún tipo de condición. Pero ojo, me estoy moviendo en un terreno que no es el mío, así que tengo miedo acá de decir algo que no tengo derecho a decir. Lo quiero decir, dentro del contexto del problema educativo también está el estatuto del docente en el ámbito social, estatuto que tiene que ver con su prestigio, pero también tiene que ver con su compensación económica, que sería un lenguaje material que, no sé cómo decir, que le dice, vale tanto. Es decir, si yo te pago poco, en el fondo te estoy diciendo, no vale tanto. Claro, tu trabajo no vale, tus conocimientos no valen. Bueno, la verdad, doctora, un placer charlar con usted. Son temas que dan para muchísimo más, mucho tiempo, pero bueno, esto es radio y usted es una mujer muy ocupada, así que la vamos a liberar. Le agradecemos un montón y probablemente en poco tiempo la estemos consultando nuevamente. Bueno, yo buscaré respuestas más contundentes y sobre todo aplicables para que mi esperanza de poner alguna modificación concreta en la educación se haga, que no es solamente mía, por favor. Claro, es tarea de todos. Exacto. Sí. Bueno, de todos modos ha sido, pero más que interesante escucharla, leerla. Por allí hay muchos artículos en los que ha opinado. El que más nos llamó la atención es probablemente el más reciente, cuando decía, con mucha razón, que en las universidades cuesta empezar porque los chicos tienen una base realmente muy pobre, ¿no? Y lo veo en carne propia con mi hija que está en la universidad, así que lo está padeciendo. Doctora, ha sido un placer. También para mí, muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Hablábamos con la doctora en filosofía, Paola Scarinci de Del Bosco, es la presidenta de la Academia Nacional de Educación, palabra autorizada obviamente para hacer un análisis de lo que ocurre en esta educación decadente que estamos teniendo los argentinos. Bueno, nos tomó un poquito más del tiempo que teníamos previsto, por suerte. Vamos a ver si en el próximo bloque podemos hablar del Día Internacional de los Animales Callejeros, si no lo dejaremos para mañana. Total, era hoy, pero es algo que no pasa.